Casi toda la vegetación ha desaparecido y la tierra se ha vuelto infértil, donde los recursos naturales escasean y la tierra ya no produce nada. Solo el inmortal Joe es el único que se ha apoderado de todos los recursos más valiosos que aún quedaban. Mientras las personas comunes se arrastraban, se peleaban y se mataban por algunas gotas que el inmortal Joe les daba, y no todos alcanzaban a agarrar. En eso uno de sus generales se roba a sus mujeres. A lo lejos observa y rápidamente corre por sus aposentos por medio de sus cultivos más preciados, pero eso no le da importancia, ya que sospecha que sus mujeres no se encuentran en su bóveda, lo cual está completamente vacía. Y rápidamente ordena a sus secuaces a recuperar a sus mujeres, y la persecución inicia por medio del desierto. En eso la general se da cuenta que le siguen los pasos. Y en eso los secuaces intentan frenar con granadas amarradas a un palo. La general observa que los secuaces del inmortal Joe ya lo alcanzaron. Y en esta parte de la película nos damos cuenta que a falta de combustible empiezan a usar sangre de personas vivas, a lo cual le llaman bolsa de sangre. En eso la bolsa de sangre y la comandante cruzan la mirada. El ataque inicia de forma descontrolada. En medio de la persecución y los ataques, ignoran completamente que en esos lugares existen tormenta de arenas y se están adentrando a ese lugar. En eso, la bolsa de sangre ve una oportunidad de escapar, pero ya llegaron a la tormenta de arena y el caos inicia adentro, donde la visibilidad es enemiga de ambos lados. Y en eso uno de los secuaces logra mirar a la comandante a lo lejos e intenta alcanzar y no perder de vista. En eso la fuerza de la tormenta es más fuerte y los termina arrastrando. Al otro lado de la tormenta, enterrado por la arena, logramos ver que la bolsa de sangre logró sobrevivir. Intenta rápidamente quitarse las cadenas ya que estaba unido a uno de los secuaces. Y en eso inicia la pelea entre la comandante y el bolsa de sangre. Junto al secuaz, la bolsa de sangre logran someter al comandante. Y el secuaz le dice al bolsa de sangre que por recuperar a sus mujeres le podría pedir lo que sea al inmortal Joe, pero primero se libera de las cadenas y deja al secuaz y todos los demás e intenta irse solo con el camión de la comandante y se va. Y los demás intentan seguirlo corriendo, pero la bolsa de sangre no piensa detenerse, pero el camión falla y no sabe por qué, y resulta que el camión tenía como un mecanismo de seguridad avanzar solo con un código cada cierto tiempo, que solo la comandante sabía, por lo cual se ve obligado a llevarlas. En un siguiente plano vemos al inmortal Joe persiguiendo personalmente a sus mujeres. Para su mala suerte, el camión donde iban las mujeres se mete a las arenas movedizas y no puede salir, e intentan solucionar el problema, unos contra otros, para seguir la huida. Pero en eso, uno de sus hijos, el inmortal Joe, va con un carro que supera las dificultades que el desierto les propone. La bolsa de sangre y sus tripulantes intentan sacar el camión, amarrando con cables tensada a un árbol seco. Logran huir y llegan donde la comandante les había prometido llegar. La razón por la cual la comandante se lleva a las mujeres es porque decía que más allá del desierto hay una tierra verde, pero al llegar se decepcionan porque esa tierra ya no existe y las mujeres que habían ahí solo conservaban las semillas de las plantas, por lo cual planean regresar donde antes vivían, mientras que el inmortal Joe les perseguía a ellos. Con el plan hecho, se reúnen para aclarecer lo que habían quedado. El plan era que mientras ellos iban por el lugar donde estaba el general y sus hombres, les rodearían por el otro lado, y así pasarse desapercibidos, y así adueñarse de los recursos que aún guardaba el inmortal Joe. El plan falla porque al momento de intentar cruzar se dan cuenta de las intenciones, por la cual inicia la persecución, donde muchos mueren, tanto de los secuaces como también de las personas que iban con el general. Dentro de la persecución logran recuperar a una de las mujeres y le disparan con una mini ballesta a la bolsa de sangre que comandaba la huida. El inmortal Joe señala que esa es la primera mujer que recupera. Vemos a la bolsa de sangre con una flecha atravesada por la mano. Intenta ayudarle para que no lo remate. Y ahora vemos donde la bolsa de sangre logra tomar uno de los carros de uno de los hijos del inmortal.
Y en eso Joe intenta disparar pero solo mata a su propio hijo. La bolsa de sangre, al lograr escaparse, salta a otro camión donde estaba el músico, un guitarrero, y en eso el de la mini ballesta intenta dispararle de nuevo, pero falla, por lo que empieza una pelea entre ambas. El secuaz, que está aliado con la bolsa de sangre, tiene una conversación con una de las mujeres del inmortal Joe, donde ella le dice que en la muerte no vas a estar en un lugar feliz con el inmortal Joe, como les hicieron creer toda la vida, y que por primera vez haga las cosas porque quiere hacerlas y no por placer o complacer al inmortal Joe como siempre lo había sido. Más adelante vemos que están entrando a un callejón, donde primero logran pasar la comandante y los demás, y como un acto de sacrificio, el secuaz decide tapar el callejón volteando su propio carro, para que los demás no pudieran pasar, y los de atrás terminan chocando y destruyéndose. En la siguiente escena vemos que están por llegar al lugar donde estaban las reservas del almirante, pero la general está gravemente lastimada, por lo que las peleas anteriores, y había perdido mucha sangre, y la bolsa de sangre trata de ayudarle donando su propia sangre. Vemos que lograron llegar a la reserva, donde vemos a los niños y a los secuaces observando cómo llegaba el cadáver del inmortal Joe, por lo cual todos se reúnen a ver. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el inmortal Joe nunca podía morir. Al final liberan el agua para todos, ya que no hay alguien que lo impida. Y desde ahora, el agua ya no será solo para unas cuantas personas, sino para todos. Y las semillas que habían guardado por las personas en el lugar verde serán plantadas, ya que anteriormente ellos no podían plantar por falta de agua. Al final, la comandante y la bolsa de sangre se miran por última vez, mientras la bolsa de sangre se pierde en la multitud. Esta película trata de resumir sobre lo que podría pasar o lo que va a pasar en un futuro cuando nosotros no cuidamos los recursos naturales que tenemos. En esta película más nos hacen entender de que ya no crece ninguna vegetación, ya no hay nada. Simplemente quedan pocas reservas, como por ejemplo el agua o algunas plantas de semillas que ellos mismos lo guardan. Otro de los recursos que aún quedaban era el agua y la gasolina, pero a la final se escasea también. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué tan importante o qué tan fuerte sería el impacto de no cuidar el medio ambiente. El medio ambiente es un espacio donde nosotros habitamos, y al no cuidarlo podría ocurrir todo lo que estamos viendo. En esta época como tal, el oro o los materiales más valiosos en otro tipo de metales, pero en más futuro el agua será más importante, más valioso y más buscado, se podría decir, ¿no? Porque es la fuente de vida de una persona o de un ser vivo. En algún momento o en alguna parte de la película también hemos hablado de cuando se acaba el combustible, usan la sangre de una persona viva para poder hacer funcionar esas máquinas, esos carros que se muevan a través de los desiertos, ¿no? Y otro de los casos o los temas que más me han interesado es que el almirante Joe no podía tener un hijo sano, ya sea por causa de radiaciones o por la contaminación o por el ambiente en el cual vivía. Todos sus hijos salían deformes o mal de salud o simplemente al nacer no vivían. Esta película como tal se resume en cuidar el medio ambiente y no afrontarse lo que se ve en la película, ¿no? Esa es la finalidad de esta película. Y nos vemos en los próximos videos que vamos a estar narrando, mejorando cada día. Compartan, comentan y nos vemos.